Buenos días, hermanos. Bien, gracias por la presentación también. Sí, dedicado a la enseñanza ya varios años y también a la pastoral, ¿no? Hemos estado de pastor en Iquitos y también por la carretera central. Hemos estado haciendo labores y bueno, ahora por Salamanca. Siempre he llegado por ese lado. Estamos también, de hecho, con la tarea educativa y hemos tomado nuevamente un seminario que fundamos hace años, ya casi más de 20 años, y que está en Salamanca, que se llama La Buena Semilla, así que estamos también haciendo esa labor. Ya eso menos tiene el currículum, es parte de un trabajo reciente. Muy bien, hoy día vamos a hacer algo quizás especial, y vamos a dejar un poco hacia el pasado y también a mirar un poco cómo se hace o qué cosa es la crítica textual. O sea, alguna manera ustedes han pensado en eso, o qué es sobre todo este aspecto, y sobre todo lo que he querido poner aquí en el trabajo es cómo se desarrolla un texto de la crítica textual, ¿no? Y qué es un texto de la crítica textual también, porque hay que ver que todas las traducciones nuevas, las traducciones que se están realizando en este tiempo, corresponden a ese trabajo de poner, digamos, a luz los nuevos descubrimientos en cuanto al texto bíblico, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento básicamente tenemos los rollos del Mar Muerto, ¿no? Los famosos rollos del Qumran. Eso ya se ha establecido y en el texto de la Masora, el texto de Kittel, se va aumentando también, va trabajándose ese aspecto. Pero en el caso del Nuevo Testamento tiene que ver con los textos o con estos códices que se descubrieron, la mayoría en Alejandría, ¿no? Está el texto sinaítico, el Vaticano, el Hebreo, el texto de Besa. Todos ellos son los que se han puesto ahora para el análisis y la comparación y poder también hacer una traducción adecuada al idioma que corresponda, ¿no? Pero sobre todo también a la construcción del texto, porque aquí voy a decir una cosa especial que va a parecer aquí una cosa rara, ¿no? El texto griego del Nuevo Testamento, el texto que tenemos hoy, es un texto construido. Al igual que el texto del Antiguo Testamento, es un texto que es construido, ¿no? Pensaba en este aspecto cuando decía acerca de las traducciones, cuánto tiempo ha durado, casi 30 años el texto de la Biblia quechua de Ayacucho, ¿no? Que tengo una en mi colección también ahí, ¿no? Creo que la de Cusco me parece que me falta por ahí, ¿vale? La última, porque la anterior la tengo. Y ¿saben ustedes cuánto duró la traducción del texto que conocemos como la Septuaginta? Porque es un texto traducido, ¿eh? Un texto hecho al griego. Fue la primera traducción del Antiguo Testamento, ¿no? Del hebreo al griego. Cuando todavía el texto hebreo no estaba compuesto, no estaba completo. Yo he dicho esto, y creo que no lo van a encontrar en ningún libro, que la Septuaginta viene a ser la primera versión del Antiguo Testamento. Porque las versiones hebreas, hasta el tiempo de la Septuaginta, todavía no estaban completas. ¿Sabe cuándo se completó el Antiguo Testamento en hebreo? Más o menos en el segundo siglo después de Cristo. En la época de los talmudistas. El texto hebreo
recién podemos decir ahí que tenemos un texto tal como nosotros lo tenemos ahora y que la Masora después rescata, ¿no? La Masora es del siglo VI al IX más o menos y plantea todo ese detalle. Entonces, la duración de la traducción de la Septuaginta, hay un mito que dice que se hizo los 70 ancianos, lo hicieron en 70 días, ¿no? En 70 días se hicieron el Génesis, pero toda la Septuaginta más o menos duró más de 100 años, más de 100 años. Empezó por el 280 antes de Cristo y más o menos ya se tuvo la composición por el 180 antes de Cristo. O sea, 100 años así de diferencia, ¿no? 100 años de duración. Bueno, no había computadora, no había todas las cuestiones tecnológicas, ¿no? Pero, por supuesto, tenía la tecnología adecuada. Y bueno, esto es lo que más o menos ya estoy planteando de qué se trata el asunto, ¿no? Ahora tenemos aquí un detalle. Estábamos hablando en cuanto a la crítica textual. Ahí dice, y voy a ir por este lado, digamos, espero tener todo el tiempo suficiente porque son más de 60 vistas que he puesto aquí. Espero que podamos, a ver, un momentito. Que tengo mi celular tan lleno que se quedó, se pone un poco ralentizado, ¿no? Ya. Entonces, cuando hablamos nosotros de la crítica textual, se trata de establecer cuál es la forma del texto que consideraríamos como lo más cercano al original, porque no tenemos el original, hay que reconocer eso. En muchas publicaciones de Biblia dice traducido desde los textos originales. Pero esa frase es una frase, digamos, que dice algo, pero también que no es total, no es literal. Porque no tenemos, ¿no?, ningún texto original, ni del Antiguo ni del Nuevo. ¿Ya? Entonces partimos por ese lado. Y la crítica textual viene a ser una disciplina que se aplica a la literatura antigua y que en este caso uno de los que trabajaron por primera vez esto fue Rudolf Bultmann, que dentro de las críticas que han habido a él, pues una de las cosas que sí tiene como mejora es el hecho de que él hizo el método de crítica textual, ¿no? En base a eso se ha ido elaborando entonces el trabajo de esta metodología para las traducciones y cómo trabajar y comenzar los estudios de la investigación manejando los textos bíblicos. Así que se hace una clasificación de los manuscritos y examinan las variantes textuales para establecer un texto que pueda ayudarnos a encontrar el sentido original del texto. ¿Ya? Entonces, los especialistas se van entonces a los manuscritos que tenemos de la Biblia, que de esos sí tenemos muchos. Manuscritos en cantidad, miles, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Algunos no son todo completos, son fragmentos, pero esos fragmentos, al analizarse en su conjunto, puede hacer y ayuda mucho al trabajo del texto y de completar entonces las versiones de cada libro. Yo creo que también inclusive teníamos que hablar de exégesis de cada libro, ¿no? No he traído esa parte, pero cada libro de la Biblia tiene su particularidad. No se puede trabajar todo de golpe, ¿no? O en general. Pasando esto, dice aquí, en algunos casos las evidencias se llenan tan justamente divididas que resulta que es muy difícil decidir en dos variantes, y ese ya es el problema de los traductores, ¿no? Hay algunas variantes que se hacen difícil y el especialista, bueno, va y trabaja. Y hoy tenemos, por ejemplo, ya tenemos tanto del texto del hebreo y tanto del griego, tenemos manuscritos y los trabajos de los equipos
¿no? Que han realizado para mirar las variantes, ¿no? que corresponden, aparece en lo que se conoce como el aparato crítico, que es lo que llamaríamos nosotros la parte que se pone en todo documento que va debajo, todas las indicaciones y detalles que uno quiere poner abajo. Eso sería la parte de la crítica, aparato crítico, que utilizan los equipos de traductores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces ahí incide el asunto de los equipos, ¿no? Porque hay muchas traducciones, y en el caso que vamos a presentar ahora, vamos a mirar las del Nuevo Testamento, ¿no? Las del Nuevo Testamento que tienen que ver con quiénes han ido preparando, qué equipo preparó, y el equipo que prepara entonces pone sus, digamos, las decisiones que han tomado, están ahí al pie del texto, no se pone junto con el texto, sino al pie, ¿ya? Y detallan en qué manuscrito han encontrado tal cosa y por qué la decisión que han tomado, ¿no? Muy bien, eso es en cuanto a este aspecto. Siguiendo, para realizar la crítica textual se necesita hacer una clasificación, entonces, ¿ya? Y ver el sentido y establecer el texto original. Aquí tenemos lo siguiente. ¿Cuál es el texto? Es la idea del crítico, ¿no? ¿Cuál es el texto? Es el tema de la crítica textual. Esto quiere decir, ante el estudio de un texto se analiza si hay variantes o cambios, ¿no? Y cuál es el peso o certeza de los diversos manuscritos. Así se desarrolló el llamado textus receptus, por un lado, y el otro es el texto crítico. O sea, en cuanto al Nuevo Testamento tenemos dos líneas de texto. Una es el textus receptus, que es la parte, digamos, más antigua o más tradicional, y el otro es el texto crítico. Ahora, quiero decirles esto, y lo he puesto ahí entre paréntesis, dice ahí, que los dos son texto crítico en realidad. Y vamos a decir por qué son texto crítico. Algunos defienden el texto receptus como que es el texto oro, ¿no? El texto base y que no se puede tocar, es inamovible. Y si se hace cambios, entonces inmediatamente satanizan, ¿no? O del otro lado también, ¿no? Que niegan el texto receptus, ¿no? Ha habido una lucha en ese aspecto en los siglos pasados con respecto a los que defendían el texto receptus, ¿ya? Y un fuerte grupo que defendía, y los otros que defendían el texto crítico, ¿no? Y de alguna manera nos hicimos daño porque para trabajar el texto necesitamos las dos corrientes. Las dos corrientes. No se puede trabajar en el Nuevo Testamento solamente con la crítica textual o con los materiales del texto crítico, que en este caso ya les mencioné, son los textos alejandrinos, ¿no? Vaticano, Hierático, alejandrino y el texto Efrén. Entonces necesitamos tomar también entonces estos textos como referentes, ¿no? A ver, un momentito otra vez. Ya, siguiente entonces. El acercamiento del texto bíblico desde esa perspectiva, ¿no? Hay dos elementos, dos maneras de acercarse al texto, ¿ya? Y una es el acercamiento sincrónico y el segundo es el acercamiento diacrónico, ¿no? En base a eso, entonces es la perspectiva que nosotros utilizaríamos. ¿Qué cosa es la sincronía? ¿Ya? Es el trabajo del texto como lo tengo, ¿no? A la mano. O sea, ahí no veo si es que eso, de dónde viene simplemente el texto tal como está. A eso, así se trabajó el texto, o lo que llamaron el texto receptus, que de paso fueron los hermanos Acebe, que vamos a mirar después eso, ¿ya? En el camino vamos a mirar ese detalle. Y que los hermanos Alzheimer dijeron, este es el texto receptus, porque para ellos les pareció
que lo que habían hecho era el texto verdadero, ¿no? Entonces de ahí vino esa tradición. Pero ellos habían trabajado eso, pero no lo trabajaron solo. Vamos a ver después eso. Entonces, el texto de la sincronía entonces es el estudio horizontal o descriptivo que considera el estado de una lengua en un momento dado, sin tener en cuenta el factor temporal, ¿no? Entonces, es un texto que dice que viene desde el primer siglo ya, y no lo tocas, ¿no? Si hay algunas otras traducciones posteriores, no, porque eso ya se establece como sagrado. Ese ha sido el asunto con respecto al Nuevo Testamento y el llamado texto de los sectos. El otro es la diacronía, que es el trabajo de investigación a través del tiempo, es decir, por medio del tiempo. La diacronía, entonces, es un estudio histórico evolutivo, o sea, en desarrollo, que atiende a los cambios que suceden en la lengua a lo largo del tiempo. Entonces, cuando se hizo, por ejemplo, las versiones de los libros, y de seguro cuando circularon los documentos, los libros, tanto del Nuevo Testamento, especialmente los evangelios o las epístolas, circulaban en las iglesias y comenzaron a hacer copias acerca de estos documentos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que otras iglesias conocieran. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las epístolas a los Corintios eran específicamente ¿para qué? Para la iglesia de Corinto. No era para la iglesia de la Odisea, no era para la iglesia de Tesalónica, era solamente para la de Corinto. Pero al ver el mensaje que había y el contenido que tenía esas cartas, entonces preservaron ese documento para que otras iglesias también tomaran en cuenta lo que se le estaba indicando a la iglesia de Corinto. Entonces fueron preservándose esos materiales y posiblemente había copias y copias y copias, ¿verdad? Entonces, de esa manera, más adelante ya cuando la iglesia en esta era quiere establecer también, ¿no? Los escritos y el mensaje del Evangelio, comienza a rescatar todos estos documentos y hay un proceso que se llama el proceso canónico, ¿no? El canon de las escrituras, ¿no? Y ese canon lo hicieron los padres de la iglesia, que más o menos llega hasta el siglo V, más o menos, donde ya podemos decir que tenemos lo que conocemos como Biblia. Hasta antes del siglo III o II no había Biblia. Y eso de repente les parece aquí raro, ¿verdad? Los hermanos de la iglesia de Jerusalén, por ejemplo, les voy a preguntar, ¿creen ustedes que ellos tenían Biblia? ¿Conocían algo así como la Biblia en sus escritos sagrados? No, la iglesia del primer siglo no tenía Biblia. Lo que tenía era las sagradas escrituras o las escrituras hebreas y también el uso de la Septuaginta, que era el uso para las misiones. Pero básicamente un texto llamado Biblia no existía. Eso aparece cuando se trabaja, ¿no?, la recopilación de todos los libros y del mensaje del Nuevo Testamento, y aparecerá esta otra sección, y en conjunto con esta y con el del Antiguo aparece y se le van a dar el nombre de Biblia. ¿Ya? Entonces ya sabe que la Biblia entonces ha sido literalmente ha sido una construcción. ¿Ya? Ha sido construida. Muy bien. Bueno, espero que eso creo que hace unos 30 o 40 años, si lo hubiéramos dicho, me hubieran sacado de aquí. No, porque es imposible decir eso, ¿no? Porque para nosotros la idea de que la Biblia, hace un tiempo atrás, algunos pensaban que la Biblia había venido del siglo así, y apareció, y ahí está, ¿no? Pero no, la Biblia ha tenido un proceso donde han intervenido, ¿qué cosas? Especialistas, ¿no?, que han visto la necesidad de tener el mensaje completo. Ahora, en la siguiente, entonces, tenemos aquí un gráfico,
¿no?, que nos dice ahí, que nos indica entonces esto de la sincronía. La sincronía corresponde entonces al texto recibido, que vendría a ser entonces esa parte de la delimitación del texto, ¿no? El texto ya está delimitado, no lo tocamos. Si puede haber alguna alteración, no, simplemente se niega esa parte, ¿no? Y la siguiente es la diacronía, ¿no?, que cómo se originó el texto, y eso tiene que ver entonces con la lexicografía, que quiere decir entonces con trabajar todos los manuscritos posibles para aceptarlos. Así que, ahora, decíamos también entonces que no se trata de dos planos, ¿no?, en la existencia, sino que están separados, no, son en realidad un estudio complementario, ¿no? Se pueden complementar. Los críticos textuales no se aplican a la diacronía porque hacen el estudio del texto en su desarrollo como aparece. Para el crítico textual no hay un texto rígido o acabado, ¿ya? Y por eso, digamos, técnicamente tendríamos que decir que el textus receptus como tal no existe. No hay textus receptus porque el texto llamado receptus se hizo de la misma manera que el texto crítico. Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver ese aspecto. Ahora, los que toman el llamado texto receptus usan la sincronía que parte de un texto que lo toman como base y determinante y no se cambios tal como lo tienen, lo analizan. Este es el conflicto en el estudio del texto, pero las dos miradas son valiosas para la investigación, aunque aplican diferentes acercamientos. Al final nos permite tener el texto desarrollado y nos da las formas de abordar para tener certeza del texto cercano al original. Y aquí vamos a mirar la línea histórica, primeramente, de las ediciones del texto recibido, ¿no?, o lo que se llama texto receptus. Como se dan cuenta, ahí hay una serie, ¿no?, de textos, no es uno solo. Cuando se habla de textos receptus, uno piensa que es un solo texto, pero son varios textos. Bien, y miren desde qué, desde la época de la políglota complutense, que no deberíamos llamarle en realidad texto recibido, pero está por esa parte, porque es un texto que digamos, no se publicó, aunque estuvo antes que la versión de Erasmo, no se publicó en su momento. Erasmo sacó su Nuevo Testamento antes, ¿no?, y por eso se hizo más famoso, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver acá. En 1516 entonces ya estaba completada la Complutense, pero se publicó en 1922, demoró. Y la edición de Erasmo salió en 1516. Es decir, en pleno momento de la Reforma, ¿no? La primera edición de Erasmo, ¿quién era Erasmo? Erasmo era un humanista, ¿no?, que influenció dentro del humanismo protestante, de paso, ¿no?, y dentro del humanismo general, filósofo, teólogo, y algunos dicen que era protestante, otros dicen que era católico, no se ha definido en ese aspecto, pero sí era un hombre que tenía mucha capacidad y conocía el griego y el latín. Entonces lo que él hizo fue reconstruir el texto del Nuevo Testamento. Comenzó a buscar manuscritos, ¿no?, que llegaron a la mano, y dice que había unos 3 o 4 manuscritos que él encontró del siglo XII, ¿no?, y con eso él comenzó a desarrollar su versión, que la primera versión simplemente es la versión de Erasmo, ¿no?, que vamos a mirarlo después, ese aspecto en el cuadro. El segundo fue en 1519, y así, el tercero en el 22, el cuarto en el 27, y la quinta en el 1535, ¿no? Entre la tercera y cuarta edición lo toma Robert Estienne, también conocido como Robert Stephan, ¿no?, y hace de esa edición, de la tercera edición, desarrolla él, ¿no?, su trabajo, que va a ser mejorado por la del trabajo de los hermanos Alzheimer, ¿no?, que son los que le van a poner el nombre de textus receptus a todo ese trabajo.
Luego aparece Scrivener, que hace una revisión de ese material. Para comparar, diríamos que esto es como cuando Casiodoro de Reina hizo su traducción al castellano y Cipriano de Valera revisó esa versión, ¿no? Y a partir de ese tiempo se conocen entonces todas las nuevas revisiones como Reina Valera, ¿no? Ya saben que Reina y Valera no hicieron la traducción juntos. Primero fue Casiodoro de Reina, la primera versión llamada la Biblia del Oso. Luego la revisó Cipriano de Valera, que se conoce esa versión como la Biblia del Cántaro. Y después de esas revisiones, otros comenzaron a seguir haciendo la revisión de esa versión que hizo Cipriano, juntamente con Casiodoro, y de ahí sale la tradición de la Reina Valera, ¿no? Entonces, así también ha sido este trabajo, ¿no? A nivel personal que han ido trabajando. Claro, también estuvo la contribución de Teodoro Besa, el gran, una persona que trabajó con Calvino, ¿no? Teodoro Besa, ¿ya? Y hay traducciones muy, muy interesantes de él. Bueno, seguimos entonces en esta parte, ¿ya? Seguimos. Cuando hablamos entonces de las ediciones, aquí vamos a mirar la edición de Erasmo, ¿no? Antes de Erasmo, primeramente, ¿ya? Hubieron textos diferentes del texto que prevaleció de la época apostólica, ¿no? Unos 5 siglos hasta que Jerónimo de Stridón tradujo la Biblia al latín, que ya conocemos como la Vulgata Latina, ¿ya? ¿Qué pasó a ser el primer, ocupó el primer lugar en la cristiandad, ¿no? La Biblia latín era la Biblia sagrada, ¿no? Y era la Biblia autorizada. El texto griego entonces fue perdiendo interés, mientras que la Vulgata se copiaba una y otra vez, siguiendo la versión del uso común, ¿no? Eso fue anterior al texto de los secos, ¿no? ¿Ya? Después aparece entonces la que mencionamos, la Biblia Complutense, que alguien menciona solamente ese detalle de la Biblia Complutense, ¿no? Esa es la primera Biblia políglota. ¿Por qué dice políglota? Porque es hecha en varios idiomas, ¿ya? Primera impresión, ¿no? De la Biblia completa, ¿ya? Y que es considerada como uno de los testimonios más relevantes del humanismo cristiano del Renacimiento y el mayor monumento tipográfico de la imprenta española de la época, ¿no? Su elaboración fue hecha por el cardenal Cisneros de la Universidad de Alcalá a principios del siglo XVI, ¿no? Y él buscó todos los textos sagrados, pidió prestado y códices latinos, caldeos, hebreos y griegos, ¿no? Algunos de estos códices han sobrevivido a los siglos y son custodiados en la actualidad en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid, en Alcalá de Henares, ¿no? El siguiente paso fue reunir un grupo de sabios colaboradores, ¿no? Y profesores de Alcalá para ver el trabajo de esta Biblia. Y aquí destacaron los hebraístas Alfonso de Zamora, Pablo Coronel, Alfonso de Alcalá, los seminaristas Demetrio Lucas, Hernán Núñez de Guzmán, Diego López de Zúñiga y Juan de Vergara. Como se dan cuenta, eran equipos, no era un solo hombre el que hacía esto, ¿no? Y también en cuanto a los especialistas en latín, ¿no? Llegó a trabajar en algún tiempo un famoso gramático, que de paso debemos conocerlo y debemos darle gracias, porque él es el que nos dio la gramática para el castellano. Estoy hablando de Antonio de Nebrija. Antonio de Nebrija, no sé si sabían ese dato, pero él es el que le dio la gramática al castellano. La primera gramática de nuestro idioma lo hizo Antonio de Nebrija. Y él estuvo también trabajando este aspecto de la traducción. En la siguiente va a ver entonces aquí
una página es la Biblia Complutense. Está hecha en hebreo, está en griego y está en latín y en arameo. ¿Ya? Está hecha en 6 volúmenes. De paso, esto está en la biblioteca de la Biblia aquí, ¿no? Aquí la biblioteca del museo de la Sociedad Bíblica. Ahí está. Fue hecha en 6 volúmenes, ¿no? Los primeros 4 corresponden al Antiguo Testamento, ¿no? Impresos en hebreo, latín, de la Vulgata, y griego, la versión de la Septuaginta, lo que se llama la versión interlineal, ¿no? Y también tenemos entonces el otro aspecto, también el Pentateuco, que incluye el Targum arameo de Onkelos, con su traducción latina. El Targum era una versión, ¿no es cierto?, aramea del Antiguo Testamento. El volumen que recoge el Nuevo Testamento está en griego, latín, de la Vulgata, e incluye el diccionario griego-latino, y el volumen 6 contiene el vocabulario hebreo, caldeo y explicaciones latinas. Entonces ahí está esa versión. Y está hecha en forma interlineal, que de paso, por eso aquí tengo algo parecido. Esta no es la Sagrada Complutense, este es la Nuevo Testamento interlineal, hecho en castellano y en griego, ¿ya? Y tiene la versión en un lado, la Reina Valera contemporánea, y en el otro costado está la Biblia de Jerusalén, ¿no? O sea, 2 versiones en castellano más el texto en griego, ¿no? Bueno, ahora, siguiendo entonces su estructura en ese volumen, ya hemos mencionado eso, ¿ya? Y tiene también algunos aspectos de la gramática hebrea y del griego, ¿no? Después hay que ver otro texto que se lleva, el texto recepto en sí mismo, que es el texto bizantino. Esta es la versión del texto bizantino, ¿no? Esto apoyó, digamos, este texto bizantino fue el que de alguna manera le dio la base a lo que luego se llamaría texto recepto, ¿no? Le da la garantía al texto recepto más o menos, ¿no? Entonces esta versión es muy importante y es lo que se conoce como el texto mayoritario. Por eso muchos que defienden el texto recepto dicen: nosotros somos mayoría, tenemos más textos. ¿Por qué? Porque se basa en esto, pero que se hizo un trabajo posterior. Al comienzo no fue así. Esto mejoró al texto recepto en realidad, ¿no? Se basó entonces el texto recepto de la tercera y quinta revisión del texto de Erasmo, ¿no? Y que hecha en griego en 1516, y esta versión de manuscrito fue posterior en la del texto bizantino, es del siglo XII, ¿no? Este texto, estos formatos de paso yo los tengo en PDF, casi todos los tengo ahí, ¿no? Y vamos a mirar después un detalle con respecto a este aspecto. El texto griego de Erasmo, por otro lado, ¿no? Entonces el erudito humanista Desiderio Erasmo, que ya hemos dicho que publicó en 1516, ¿no? Él utilizó lo que había en esa época, 2 manuscritos griegos del siglo XII y parte del siglo X, que fueron los más antiguos que encontré en Basilea, ¿ya? Y como no había partes que faltaban de los manuscritos griegos. Por ejemplo, él no tuvo el Apocalipsis en griego, especialmente los 2 últimos capítulos, ¿ya? ¿Y qué hizo Erasmo? Erasmo lo que hizo fue traducir del latín, del conocimiento que tenía del griego, y lo puso en griego. Luego, cuando se comparó o se encontró en el texto crítico, se encontró que había algunos fallas en esa traducción porque no había sido adecuada, no había sido hecho en base exactamente al manuscrito, sino simplemente a la traducción del traductor, ¿no? Aquí vamos a mirar, miren, este es el texto griego de la primera edición de Erasmo. Ahí está, este es Desiderio Erasmo, lo
presentamos. Y esta es la portada de la primera edición del texto de este manuscrito. Entonces era salió en 1516, ¿no? El siguiente es la segunda edición de Erasmo, ¿no? Que salió en 1519 y que en el 1922 Lutero la utilizó para traducir la Biblia al alemán, ¿no? Y nuestra Biblia en castellano tiene ese origen, o sea, se cree que esta edición fue el fundamento de lo que viene a ser el texto de los Hechos, ¿no? Y hay un detalle con respecto a esta versión, quiero solamente mencionar este aspecto. Desiderio Erasmo, cuando tradujo al griego, especialmente esta parte de primera de Juan 5, 7 y 8, él puso el texto tal como lo había encontrado en los textos griegos. Ahí falta lo que se conoce como el coma juanino. ¿Qué cosa es eso del coma juanino? Es esta parte que aparece en la Biblia del 60 y la contemporánea creo que también está, pero ya está como una indicación que dice: 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Esa parte no está en el texto de Erasmo, no lo hizo. Y saben, en la versión que les dije, el texto de Besa, el texto bizantino, perdón, el texto bizantino no lo contiene, tampoco está. Y es un texto en el que se basa el texto de los Hechos. Entonces, ¿por qué aparece en nuestras Biblias? Ahí está, esa parte, ¿eh? La primera edición aparece lo siguiente: porque 3 son los que dan testimonio, el Espíritu, ¿okay?, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan. Eso es lo que dice el texto de Erasmo. Pero en la tercera edición, a tanta presión que hubo, ¿no? Y según la tradición, esto no sé si es cierto, la tradición dice esto, de que él hizo un desafío, que si alguien le presentaba un manuscrito antiguo en griego con ese texto, él lo ponía en su edición. Y dice que sí, alguien tomó y le enseñó, y Erasmo no revisó si esa era correcto o no, lo puso, metió ese texto ahí, ¿ya? Pero en las versiones anteriores a las que él hizo no estaba, ni contenía, ni tampoco estaba en el de la edición bizantina. Así que en la tercera edición aparece de esta manera, ¿ya? 3 los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, ¿ya? Así que el texto sería más o menos de esta manera, ¿no? Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, que ustedes concuerdan. Entonces ya saben que ese versículo 7, tal como está ahí, no está en la original, o no está en los manuscritos antiguos, ¿ya? Es un añadido que se hizo, y que ahí viene también otro problema, ¿no? Porque algunos dicen: entonces, con esto me están atacando la Trinidad. ¿Cómo tengo ahora fundamento para decir que la Trinidad? No, es que no necesitamos este texto para eso. ¿Por qué? Porque en la Biblia usted va a otros textos de la Biblia y va a encontrar todo ese aspecto que corresponde a la doctrina de la Trinidad, ¿correcto? Entonces, parece que ese texto que mostraron venía de las luchas que hubo entre el siglo V, VI, VII sobre el aspecto de la Trinidad, que fue bastante implacable dentro de la Iglesia en su momento, ¿ya? Y que se impuso fuertemente, ¿no? Ahora, seguimos entonces en esto. Aquí está la cuarta edición, publicada en 1527, ¿no? Usó una mayor cantidad de manuscritos, ¿no? E hizo correcciones y mejoras en el texto. O sea que Erasmo en realidad tenía buena intención porque iba mejorando el texto. O sea, no se quedó porque hizo una versión, ¿no? Que después él comprobó que no estaba muy bien hecha la
revisó y fue mejorando el trabajo. Hasta llegar a la quinta edición, ¿no? En 1535, sin alteración respecto a la anterior, pero hizo esa revisión. Después aparece el texto griego que dijimos ahí, el de Estéfanos, ¿no? Ahí está Robert Estienne, impreso en París, ¿no? Más o menos en 1546 a 1551. La última la hizo en Ginebra. Las dos primeras están entre los textos griegos más bellos conocidos y conocidos como el, ¿cómo dice ahí? Capítulo, algo así, sí. Sus primeras dos ediciones, que siguió el texto griego de Erasmo, tomado de la cuarta edición, y que se apartó de este para guiarse de la Complutense. O sea que aquí Estienne, entonces, ya utiliza la Complutense como base, así que por eso está ahí, es bueno entender y trabajar ese aspecto. En la siguiente está la tercera edición, conocida como un instrumental crítico, en el que el manuscrito citado se refiere al texto y usa la parte del texto de Erasmo y agrega las variantes de lectura de la Complutense al margen, y hace selecciones de lectura de los manuscritos. Se valió del códice de Beza, ahí está, le dije eso, ese texto del texto bizantino. Las variantes de lectura están en edición de Estienne, que fue el primer texto griego con aparato crítico. El primer texto con aparato crítico, es decir, ya hemos mencionado ese detalle, ¿no? Que generalmente en los textos de la Biblia en griego o hebreo aparece el texto acá, y aquí abajo las indicaciones, ¿no? En una sección debajo, ¿no? Al pie de página. A eso se le llama texto, se le llama aparato crítico, ¿ya? Entonces la primera versión es de la tercera edición de Estienne, que pone entonces por primera vez un aparato crítico al Nuevo Testamento. La versión de Estéfanos ahora es que viene a ser el primer paso hacia la moderna crítica textual, y se conoce como la edición regia. La edición regia. Esta tercera edición de Erasmo fue de Estienne, ¿no? Fue utilizada por Teodoro de Beza, quien editó 9 veces entre 1565 y 1604, ¿no? La versión del Nuevo Testamento, y en el aparato crítico de su segunda edición, entre los manuscritos utilizados incluyó el Codex Claromontano y el Nuevo Testamento Siriaco, publicado por Emmanuel Tremelius en 1569. O sea, ha habido aportes, si se dan cuenta, ¿no? Y han ido alimentando mejor el texto. La edición de 1551, que es la más conocida y que de paso ha llegado a nuestros días porque se ha publicado hasta ahora. Yo tengo la versión de Estéfano de 1551. ¿Ya? Contiene la traducción latina de Erasmo y la Vulgata, e introdujo por primera vez la división del Nuevo Testamento en versículos, porque a quien se le debe la división de los versículos o los numeritos que aparecen en la Biblia es a este señor llamado Robert Estéfanos. Él hizo eso. Los capítulos fue por otra persona, ¿no? Creo que ahí fue el cardenal de Canterbury que hizo eso, ¿ya? Entonces, uno se encargó de dividir la Biblia por capítulos, en el caso del Nuevo Testamento, ¿no? Y en versículos lo hizo Robert Estienne. Ahora, el nombre del texto recibido viene de la segunda edición de Alzheimer de 1633, ¿ya? Edición 1624, debido a la palabra en el latín, en el prefacio, ¿no? Que está hecha en latín, dice Textus ad omnibus receptum, que significa texto recibido por todos. La edición del Sebre es la misma de la de Estéfanos. Ambas se les llaman textos receptus, ¿no? Y nuevamente mencionamos que en 1551 Estéfanos se enumeró los versículos del Nuevo Testamento al margen del texto, pero no los dividió, ¿no? El cardenal Hugo dividió la Vulgata latina en capítulos en 1250. ¿Ven? Ahí está vamos a aprender de Canterbury. Ahora está, más en otro cuadro ahí está la casa del Seibert, es la figura, así como
Casiodoro pone un oso en su portada, Cipriano pone un cántaro, acá entonces es un árbol, ¿no? Es la casa de los Aizaga, de los hermanos Aizaga. Luego, en el siguiente ahí aparece lo que mencionamos sobre el texto que no está, que se conoce como coma juanino, por si acaso, o sea, el coma juanino, ¿ya? Y ahí está el texto en griego, ¿no? El texto bizantino, ese texto de la pasta en rojo, ya, se apoya en el texto de los sectos y no contiene el coma juanino, porque no hay seguridad de que parte del texto sea original, ¿no? Entonces ahí aparece lo indicado nuevamente, pero en el texto en griego. Luego pasamos a el reformador Beza, ¿no? Teodoro de Beza. Él realizó varias ediciones del Nuevo Testamento, ¿no? Su obra más significativa en el campo incluye la producción de 9 ediciones del texto recibido en griego, desde 1565 a 1604. Estas ediciones no solo reflejaron el compromiso de Beza con la precisión filológica y teológica, sino que también establecieron estándares textuales en las traducciones posteriores de la Biblia. Mire, este trabajo que estamos viendo, que de repente puede ser tedioso para algunos, esto es la base para las siguientes traducciones. Todo lo que hemos hablado del que he hecho y todo eso, si esto no se hubiera hecho, no se podía hacer las traducciones de los hechos tampoco. Esta es la base principal. Entonces es necesario por eso conocerla. Muy bien, ahí tienen, esta es de Beza, una de las ediciones de su Nuevo Testamento. Y yo, pues, curioso esto, cuando me hice este trabajo, lo he hecho hace tiempo atrás, comencé a recopilar y encontré los 5 versiones de Erasmo, los tengo en PDF, la de Teodoro de Beza, tengo la de Alzaire, ¿ya? Y tengo varias versiones hechas en griego del Nuevo Testamento. Así que me he acumulado ediciones ahí, no las he traído acá, están en mi computadora, pero eso es parte del trabajo, ¿no? Vamos al siguiente, entonces, al Scrivener, ya habíamos hablado de Scrivener. Este es clave porque él es el que, digamos, las ediciones del texto de los sectos, tanto del Estéfano, vienen con la de Scrivener. ¿Ya? Es un texto hecho del texto de Beza, ¿no? Modificado, y que se ha realizado cambios para reflejar las lecturas elegidas por los traductores de la King James, la versión King James. La intención de Scrivener fue crear un texto griego que considera estrechamente con el texto del texto de los sectos. Scrivener realizó varias ediciones del texto, ¿ya? Y en cuanto al texto griego, ¿no?, que mejor corresponde a la versión de King James, viene a ser esta, la de Scrivener, ¿no? La versión de King James es la versión en inglés. La de King James, de paso, viene a ser como la Reina Valera en castellano, ¿no? Para algunos que saben inglés seguramente saben eso. Hay varias versiones de King James, ¿no? Muy bien. Vamos a ir avanzando rápidamente. Creo que nos vamos a quedar por aquí, porque ediciones griegas del texto de receptos, ahí están, ¿ya? Están todos esos materiales. Si pueden tomarle fotos, no sé cómo hacer eso, pero ahí está todo lo que he dicho, lo he resumido ahí, ¿no? Ese cuadrito es resumido ahí. Y los autores de textos receptos, ahí están Desiderio Erasmo, Robert Estienne, Teodoro Beza, La Casa del Seiber y Scrivener, ¿no? Es lo que en resumen hemos puesto ahí. En cuanto al texto crítico, vamos a ir rápido aquí. Aquí pasamos eso. Ya, el texto crítico, aquí tenemos, el más usado fue el de Huesco Tijón, hasta que llegaron las ediciones de Eberhard de Tle, que son las que hoy día tienen vigencia, ¿no? Todos se basan en los textos más antiguos del siglo IV, que fueron descubiertos en 1844 por Constantin von Tischendorf
en el monasterio de Santa Catalina, ¿no? Y hoy vamos a mirar por eso el cuadrito, vamos a pasar aquí esto, y vamos a ir al cuadro también, hay un cuadro aquí. Estos son los que intervinieron para el trabajo del texto crítico, ¿no? Estuvieron desde el Greitsman, básicamente, Lachmann, y ahí está Tischendorf, ¿ya? Que es el que descubrió los textos alejandrinos, y luego aparece Fregeles, Alford y Westcott y Hall, que es el que ha tenido vigencia por mucho tiempo, ¿no? Hay una versión justamente de la traducción del Nuevo Mundo, dice que se basa en la Westcott y Hall, ¿no? Pero Westcott y Hall, ahí está la King James en todo caso, ¿no? Eberhard de Estrella aparece después, en 1898, y se va trabajando entonces en base a esto. Él llega a su edición, ha llegado hasta la edición 28, ¿no? Pero hay uno en la edición 10, aparece Kurt Aland, ¿no? Y Kurt Aland comienza a trabajar con el equipo de Nestlé y luego va a hacer su propia edición, ¿ya? Que hoy día tiene la edición número 5, hoy día llega eso, hasta la edición número 5, ¿no? Y bueno, y los demás también están ahí, Vogel, Bobel y O'Hallahan también, eso O'Hallahan que ha hecho también una versión del texto griego, y Schocker también, ahí no lo he puesto, a nosotros que también ha hecho una versión del texto griego. Bien, ahí hemos corrido, bajamos, vamos avanzando, vamos solamente a presentar ahí a Greitsman, ahí está, ¿no? Clasificó los manuscritos en 3 familias, ahí está la familia alejandrina, la occidental y la bizantina, ¿no? También dice, en ese tiempo, Wenger había distinguido 2 familias de textos, la asiática y la africana, ¿no? Y cada familia viene a ser un testigo. Eso de familia y testigo son típicas frases de los que analizan y trabajan las traducciones del texto del griego, ¿ya? Bien. Seguimos entonces aquí hay esta versión también ahí le he puesto ahí a la de Greger, que esa es una versión en foto. Aquí está Lachmann también, ¿no? Que aplicó el Nuevo Testamento, sus estudios clásicos, y establece entonces aquí el estudio del texto crítico, ¿ya? Él dice, rechaza la autoridad del texto de los sectos en favor de los manuscritos más antiguos. Creo que este asunto del problema de texto recepto y texto crítico aparece por esto, porque el Alma fue el primero que lo rechazó, ¿no? Seguimos, aquí está, les presento a Tischendorf, ahí está, von Tischendorf. Él es el que descubrió los manuscritos que se conoce como texto crítico, los textos más antiguos, pero que se descubrieron en el siglo XIX, ¿no? Bien. Entonces, bueno, aquí está el material que hizo él, está. Bueno, esta es una versión hecha por él, ¿no? Y hay otra foto que también aparece ese texto, ¿no? Muy bien, ahí está el Evangelio según Mateo y la pasta de esa traducción. Trégueres también es el otro que hace entonces también sus trabajos sobre digamos, en base a los antiguos manuscritos, ¿no? Y presenta entonces un texto que más o menos vendría a ser el texto original para él, ¿no? El texto original. Entonces ese es el Trégueres, ahí está, y está con sus divisiones correspondientes, ¿no? En ese texto hace el mismo método de Lachmann, adopta las lecturas más antiguas y ahí vemos el trabajo del texto crítico. Alford es ahí también, que aparece adaptando también, en este caso, el texto y lo más antiguo de la autoridad, de los manuscritos más antiguos, y toma este aspecto de lo que es espurio o es genuino, ¿no? Y se va trabajando ahí con respecto a esto. Más adelante vemos aquí a esa pareja de traductores, Westcott y Hall, y
En la siguiente aparece la versión de Westcott y Hort, ¿no? Ahí está, ¿no? Esas. Y después aparece Nestlé, que no nada tiene que ver con la leche, por si acaso. Nestlé es en apellido, ¿no? Y él es el que hoy día tiene la base para el Nuevo Testamento. Ahí está la primera edición, ¿no? Puesto todas las ediciones que han hecho del texto. Se basa en Tishon, en Westcott y Hort, en Tishon, ¿no? Este es el más completo en todo caso del texto del griego, ¿ya? Y ya hemos dicho que en la edición 10 el hijo de Eugen Nestlé se hace cargo de esto hasta que entre entonces también Kurt Aland, ¿no? ¿Ya? Kurt Aland aparece también y hace su trabajo, porque hasta la tercera y cuarta edición, y aquí abajo tenemos ya dos tendencias, la traducción de Nestlé y la de Kurt Aland, ¿no? La de Nestlé se conoce como NTG, ¿ya? NTG. Y la de Kurt Aland se llama GNT. ¿Ya? Todas estas ediciones la Sociedad Bíblica las ha tenido. No sale a publicación más, pero sí creo que se tiene. Así que si por ahí hay un árbol en el depósito, si alguien se interesa, puede trabajar eso, porque uno puede tener el Nuevo Testamento en griego, ¿no? Pero ahí va a saber cuál es la edición, porque no es siempre la primera. Hay tercera edición, cuarta y quinta edición de Kurt Aland. Hay 26, 27 y 28 de Nestlé. A esa de Nestlé se llama Nestlé Aland, por este caso, ¿no? Porque también Nestlé trabajó sin Aland, sin Kurt Aland, y esas son solamente Nestlé que llega hasta la décima edición por ahí más o menos. Muy bien. Entonces, esto es en cuanto al trabajo. Ya se dan cuenta ustedes que ese es Kurt Aland, ¿no? El Señor es Kurt Aland. Todos ellos ya no están acá con nosotros, pero nos han dejado un legado muy hermoso, el texto, y uno puede buscar todas las variantes posibles. Eso se sigue trabajando. Ustedes pensarán, no, ya con esto, esos textos ahí están, se quedan y simplemente van para el estudio. No, se sigue trabajando, ¿ya? Hay un trabajo de esta edición 28 y de la de Kurt también. Hay una sexta edición ya. Y en la de 28 aparece el texto de lo que se llaman las epístolas católicas, los epístolas universales, donde ahí el manuscrito, la parte de la crítica textual, ¿no? Es abundante. Se ha entrado casi toda la investigación del equipo, ¿no? Es lo más abierto de trabajo de investigación del Nuevo Testamento en este momento, ¿no? Entonces tenemos la seguridad de que por lo menos para el Nuevo Testamento ahí tenemos el texto. Lo único que tenemos que aprender es griego. y también tener deseo de meternos a la traducción, ¿no? Y trabajar en eso. Ese ya es otro camino. ¿Y para qué es esto? Porque algunos se preguntaban, ¿para qué es esto? ¿Para qué necesitan? Para que se avance en la traducción del texto, para que siempre estemos actualizados en la traducción del texto. Por eso es que se hace esto. Así que seguramente que pasaremos nosotros, pero otros continuarán haciendo este trabajo. Amén. Dios bendiga a todos los traductores entonces que han participado en esto.